Sean todos muy bienvenidos a Emercof 2023, la oficina desde cualquier lugar para proveedores y servicios del mercado de oficinas. Este es un evento 100% digital para stands, webinars y pausas activas. Hoy tenemos la charla de don Mauricio Santos. Él es presidente de la Unión Latinoamericana de Ergonomía. Vamos a hacerlo pasar. Ahí a don... ¿Cómo está, don Mauricio? Buenas tardes. Bien, muchas gracias por la invitación. Estamos entonces disponibles para su charla, que tengo entendido tiene el nombre del puesto del trabajo administrativo al teletrabajo, diseños y ajustes necesarios. Vamos entonces a agregar su presentación y el escenario es todo suyo. Bien, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Este tema, si bien ha sido tocado en diferentes oportunidades, es necesario, es muy necesario recordar que es un elemento sistémico que se debe entender, se debe comprender de manera integrada. Esto no es un tema entre la estación de trabajo, el computador, el mouse, sino que estamos hablando de un puesto de trabajo donde hay un sistema donde participa la iluminación, el confort visual, el confort térmico, el confort acústico y otros elementos, no tan solo algunos elementos que van a ser biomecánicos o que están relacionados al tema del traumatismo musculoesquelético. Así que en ese contexto hay que tomar en consideración de que el concepto de trabajo administrativo, el concepto de teletrabajo muy manoseado después del tema de la pandemia o de las cuarentenas de la pandemia del COVID, insisto que hay que ampliar un poco el paradigma porque hay mucha gente que redescubrió o cree o identificó o se sorprendía con el concepto del teletrabajo, y el teletrabajo es mucho más antiguo. Este concepto nace desde el año 70 más o menos, así es que aquí hay harto que se puede comentar para no perder un poco el eje. Tal como hacía mención, aquí hay que ampliar un poco el paradigma. Muchas veces cuando hablamos de un puesto de trabajo en casa o de teletrabajo, todo el mundo se imagina lo que está en pantalla, todo muy ordenado, muy limpiecito, muy en su lugar, algo que en realidad no demuestra la realidad. La realidad es que siempre va a estar un poco más desordenado porque hay que demostrar también que hay gente que vive, que respira, que se va a tomar un café, que necesita tomar alguna pausa, etcétera, etcétera. Entonces el contexto aquí de cómo nosotros tenemos que entender cómo funciona es algo bastante distinto. Ahora, yo diría que se habla mucho sobre el concepto de teletrabajo, pero yo creo que aquí hay que ordenar un poco de lo que en realidad estamos hablando. ¿Ya? Y en ese sentido nosotros podemos escuchar que hay diferentes conceptos que hablan más o menos de lo mismo. Algunos hablan de trabajo que fuera flexible, otros que fuera un trabajo remoto. En otra empresa yo lo estaba viendo como home office antes de la pandemia. Hay diferentes conceptos. ¿Ya? Lo importante es que el concepto de teletrabajo es un poco más amplio. Ya vamos a ver lo que dice nuestra normativa, vamos a ver lo que decía el concepto original desde un principio, pero en general el concepto de teletrabajo puede tener diferentes acepciones. Lo importante es que estamos haciendo referencia de un lugar en el cual estás desempeñando funciones que están lejos de un puesto de trabajo formal o incluso más. El concepto de trabajo a distancia habla de que mi puesto de trabajo es, por ejemplo, ver clientes. Entonces no estoy en un solo lugar en una empresa, sino que puedo estar rotando entre varios lugares distintos. Así es que en ese sentido, yo diría que el concepto del teletrabajo ha ido evolucionando rápidamente. La tecnología ayuda mucho con eso también. Yo diría que llegó un punto en que nos mareamos un poco, nos confunde este tema de cómo hacer o cómo llevar este trabajo, precisamente por temas psicosociales y cargas mentales. Yo podría trabajar perfectamente en mi casa mientras tenga disciplina, tenga orden, tenga las condiciones que me permitan concentrarme en casa. No es para todos los puestos de trabajo, no es para todas las funciones, no es para todos los cargos. ¿Ya? Colabora, ayuda cuando hay que hacer alguna tarea de, no sé, pues de análisis de datos. A lo mejor es mejor estar en casa o en otro lugar distinto a una empresa. Incluso puede ser al revés, que a lo mejor te concentras mejor en el puesto de trabajo en la oficina y no en tu casa. Depende mucho de lo que hay que desarrollar. Ahora, se dio, aquí nos llamaba mucho la atención entre los ergónomos, porque salió como tanto especialista de último minuto sobre temas de teletrabajo, y se relacionaba mucho con el tema de que los millennials les costaba un poco acercarse a este tema, nunca lo habían llevado,
Yo creo que aquí hay condiciones que son estrictamente relacionadas con el tema de la autodisciplina y otros elementos que son propios de la tarea. Insisto, no sirve para todos los cargos, no sirve para todas las especialidades. De qué va a depender la productividad, depende de lo que tengas que hacer. Si tu trabajo es llamar por teléfono, es muy distinto a analizar datos, es muy distinto a estar viendo planillas de Excel, es muy distinto a estar sacando cálculos, a dibujar planos. Todas las tareas son distintas. Y ahí el concepto de teletrabajo también tiene que ser distinto. Ahora, a mí me llamó mucho la atención que hoy día tenemos este concepto como nuevo, de nuevos cargos, de nuevos puestos de trabajo, y son los gamers. Porque estos personajes los contratan precisamente para hacer esta función. Alguien tiene que tener el juego andando, funcionando, para que el resto de alguna forma lo pueda ver al otro lado del mundo, porque estos son juegos en línea. Entonces se crea este nuevo cargo, tienes una persona que va a estar anclada en un solo lugar, que puede ser su casa, puede ser cualquier otro lugar, pero necesito un buen desempeño, necesito que él sea bueno jugando. Entonces, claro, es un cargo nuevo, no es muy tradicional, es algo bien extraño, pero empezaron a pasar cosas con esto también. Aquí en ergonomía siempre nosotros hablamos de que el cuerpo humano y nosotros como trabajadores, como parte, el factor humano, la parte humana del sistema, se adapta a la condición de carga que tú le das. Entonces, esa adaptación puede ser buena, puede ser mala. Si es mala, puede ser un incidente, un accidente, una enfermedad profesional. Depende del contexto. Pero eso va a depender de cómo hicimos este ajuste. Si yo sabía lo que tenía que hacer, si tuve alguna inducción, me explicaron cómo funcionaba, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, este puesto ya está muy expuesto. Empezaron a pasar cosas, que era un poco lo lógico. La noticia que sale al lado, un gamer que debe tener menos de 30 años, de 25 años creo, se retira porque tiene una lesión que se llama una tendosinovitis de Kerbein, por el uso del joystick, por el uso de los mandos del juego que él tenía que desarrollar. Me parece que era Call of Duty. Claro, ganó $300,000 en competencias, puede haber sido muy llamativo, etcétera, etcétera. Pero empezó a tener una de estas enfermedades cargantes, esas que no se dan con nada. Esa es una enfermedad profesional. Entonces está relacionado con lo que él desempeña. ¿Qué es lo que pide el juego? Que tú seas rápido en responder. Tienes la frecuencia, el factor de frecuencia, que genera mucho daño musculoesquelético. Entonces el tipo de lesión que él tiene, que es básicamente la tendinitis de acercar el pulgar a la mano, complica tu calidad de vida. Lo suficiente para que él diga, no compito más, me jubilo y me dedico a otra cosa, porque ya no puede tener un buen desempeño. Técnicamente es como si hubiese sido un deportista de alto rendimiento, que llega a un punto en el cual se rompe alguna estructura, nunca queda como antes, nunca se recupera como antes, y por tanto ya tenemos a una persona que va a tener esta complicación de aquí en más. Tengo que destacar que la mayoría de las veces el diagnóstico va evolucionando negativamente. Así que con 25 años, con este tipo de lesión, tenemos harto que mencionar más adelante. Ahora, este es un caso puntual, porque hay otras tendencias que empiezan a aparecer y que son bien interesantes porque nos expresan este mal ajuste. Hay cosas que son bien, bien simples, pero que si no las cuidamos, empiezan a llamar la atención. Como por ejemplo, un estudio planteaba de que se iban a deformar los gamers por estar tanto rato sentado, por estar tanto en el computador jugando. Ok, salió en la noticia, nadie le llamó la atención, hasta que otro de los gamers, por un desafío, se rapa, estaban grabándolo en vivo y se da cuenta que tenía una hendidura en la cabeza, que la predecía precisamente este modelo. Y los otros gamers empiezan a darse cuenta que todos tenían la hendidura. O sea, el estudio decía o les predecía que iban a tener una hendidura en la cabeza por el uso, tal como lo estoy haciendo yo, del audífono. Así de simple. Aquí no estamos hablando de una lesión musculoesquelética, no estamos hablando de un dolor de espalda, cansancio, fatiga visual, no, es otro tipo de mala adaptación a un tipo de equipamiento según una tarea puntual. Eso es lo que vemos los ergónomos. Entonces, en ese sentido, ojo, no estamos hablando de lo típico, sino que aquí ya están empezando a surgir nuevas patologías que están asociadas a un mal uso del equipamiento cuando estoy trabajando en este contexto de estar en teletrabajo, trabajo a distancia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Yo diría que los videojuegos nos han dado varios ejemplos también. Aquí no quiero profundizar, pero en estricto rigor también hay otros elementos que están surgiendo. ¿Qué es lo que nos falta? El número de casos. Y eso el tiempo lo dirá. Así que probablemente si me invitan el próximo año, les voy a contar cómo van los nombres que van surgiendo estas patologías nuevas.
Pero volvamos al origen. La ergonomía en estricto rigor, la ergonomía y factores humanos, que es el concepto original que nosotros trabajamos en la especialidad, habla de que es una disciplina científica que se ocupa de la comprensión de la interacción entre los seres humanos y los otros componentes del sistema. En este caso va a ser un puesto de trabajo administrativo que fue llevado al concepto de teletrabajo. Eso es un sistema, hay que entenderlo como un sistema, hay que ver cómo interactúan todos los componentes, porque, por supuesto, yo puedo cambiar el problema o el riesgo del lugar. Ahora, los ergónomos también contribuyen, perdón, me salté una parte. ¿Para qué hacemos esto? Para asegurar el rendimiento y el bienestar del trabajador. No consigues una cosa sin la otra. ¿Ya? Y esto se ve a través de proyectos, planificación, evaluación. Esto se puede evaluar en planos, ni siquiera con el trabajador ahí. Y lo que buscamos es que sea compatible entre las necesidades y capacidades y limitaciones de las personas. Y aquí hay un punto importante, porque el teletrabajo en un principio se estaba mencionando en nuestra normativa como que si fuera un elemento a considerar dentro de la inclusión laboral. Aquí estoy como mezclando otro tema, porque ¿de qué minuto hablamos de inclusión laboral? Simple, porque si tú tienes las características de la tarea, que es mi mano que está acá, y tú tienes una persona con una condición de discapacidad, independiente que sea mayor o menor para cierto factor discapacitante, da igual, la brecha la tenemos que trabajar como un ajuste razonable. Y ese ajuste razonable a lo mejor tiene que ser un mouse distinto. Tiene que ser a lo mejor un mouse que en vez de que yo lo tome con la mano, lo puedo dirigir con el chasquido de la lengua o con el movimiento sacádico de mi ojo. Existe la tecnología, se puede. Entonces, si ponemos ese ajuste necesario, yo creo que la persona que está al otro lado de Internet, al otro lado de la conexión, nunca se va a enterar que hay un factor discapacitante. Entonces, sí, también es un medio en el cual se puede ejecutar elementos que están asociados al concepto de inclusión laboral. Esta imagen me gusta mostrarla, siempre la muestro, es muy antigua, sale un fax, es muy antiguo, pero me permite demostrar algo muy simple. Cuando hablamos de factores humanos, son aquellos elementos que inciden en el desempeño del trabajador y pueden ser tangibles como también intangibles. Tangible, la iluminación la puedo medir, el ruido lo puedo medir, la temperatura lo puedo medir. Intangible, como cuando hay mala onda en un lugar, como que me cuesta concentrarme, como que están todos peleados. Podría medir o no con un equipo, o sea, no existe un equipo para medir la buena o mala onda del entorno, pero eso tiene un impacto en el desempeño de las personas. Entonces, esta imagen, que aunque está todo ordenado, como que cuesta, como que no dan muchas ganas de concentrarse, de trabajar ahí, porque tiene demasiada sobrecarga visual. Esto es lo mismo que un árbol de Pascua o un árbol navideño, que tiene tanto adorno que no ves nada, ves solamente la estimulación visual y eso genera este comportamiento en las personas. Y esto me permite demostrar que estos son factores que, si bien no son musculoesqueléticos, van con la eficiencia y el rendimiento de las personas desempeñando un puesto de trabajo en este contexto. ¿Ya? Así que eso viene con nosotros. ¿Ya? Así que este es un ejemplo simplemente, podríamos buscar otro, pero siempre van a haber condiciones que si yo no las cuido, me va a costar un buen desempeño y una buena percepción de bienestar. En el contexto de que, insisto, el teletrabajo no nació hoy día, no nació ayer tampoco, hay bastante espacio ahí. Si nosotros vemos cómo esta es como una línea de tiempo media enrollada para que esté en una sola diapositiva, pero resulta que después de muchos hitos en la evolución, fíjate que después de la revolución industrial, después dicen que hay muchas otras revoluciones entre medio, está la de las energías, donde aparece la energía del petróleo como de principal uso, las guerras mundiales, donde son competencias tecnológicas. Se desarrolló mucha tecnología ahí, como por ejemplo el Wi-Fi, porque las palomas mensajeras se las mataban en el combate. No podían tener cables porque las bombas los cortaban, entonces se les ocurrió inventar el Wi-Fi. De ahí nació el Wi-Fi. Hay muchas cosas que usamos hoy día que nacen desde ahí. Ya casi al final de la Segunda Guerra Mundial se crea el computador para poder descifrar los códigos de los alemanes. Esa innovación nos cambió muchos elementos en la comunicación, que es otra de las revoluciones que se asocia cuando llega Internet. Entonces, dentro de ese concepto, si se fijan donde dice tercera revolución, ahí aparece el concepto del email, aparece el concepto, por ejemplo, del computador portátil, que eso ya no me deja anclado en un solo lugar. Y ahí apareció el teletrabajo, y ahí lo destaco en color naranjo, ahí apareció el teletrabajo. Hoy día estamos en la cuarta revolución industrial, porque hoy día estamos hablando de que las máquinas hablan entre ellas.
Hoy día tienes impresoras 3D, hoy día tienes el concepto de la uberización, en el cual yo necesito un servicio que es monótono y yo lo puedo encargar desde mi celular. No sé si ustedes se acuerdan, pero en Estados Unidos estaban probando autos que fueran autónomos, que no tenían un conductor. Hubo un accidente de por medio, ya tuvieron que retrotraer esa línea de trabajo, pero quedó el concepto del dron que se le entrega. Entonces, en ese sentido, ya en ese proceso nos cayó el COVID, y de ahí en adelante nos recuerda ciertos elementos. Hay algunos que tuvieron mejor desarrollo que otros, precisamente por los conceptos que estaban asociados a esas cuarentenas. Y ahí como que se acordaron que existía el teletrabajo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, yo diría que la principal tendencia es que hay muchos puestos de trabajo que son de destreza, que son de desarrollo, y que como lo fueron pasando a software, como en el caso del dibujante técnico, que tenía estos planos o estos tableros y esta destreza de dibujar con tinta, que era muy difícil, todo eso hoy día pasa por un software al computador. Entonces, yo recuerdo haber visto empresas donde partían con el tablero y después tenían el tablero de dibujo horizontal para poner un computador encima. Y cambió todo, porque ahora es un puesto de trabajo administrativo con el computador, mouse, la silla de oficina. Pero sigue siendo un dibujante técnico, pero cambió la tecnología, cambió la interfase. Entonces, en ese sentido, esa tendencia empezó con elementos más simples y obviamente que hoy día ha pasado a elementos mucho más elaborados. La radiocomunicación, por ejemplo, ha permitido que podamos tener mayor distancia desde el equipo que estemos trabajando, ¿ya? La foto que está en blanco y negro, ese Howard Hughes que está probando un sistema radiocontrolado con un modelo de un avión a escala. Así de antigua la tecnología, hoy día lo tenemos en esta foto a la derecha, donde para reducir la vibración cuerpo entero de un operador de un bulldozer, es mejor que él tenga un mando a distancia, 15-20 metros, y lo opera a distancia y él no recibe la vibración que le puede causar mucho daño a nivel lumbar. Entonces, si se fijan, eso no es un teletrabajo, o sea, el concepto de teletrabajo es trabajo a distancia, así que sí, podríamos decir que sí. Pero aquí por figuras legales vamos a hacer una diferencia entre el trabajo a distancia y el teletrabajo. Hay otro detalle, que ya lo hacía mención en la lámina anterior. Estamos sacando de exposición a las personas. Minería, perforación manual. Esa máquina necesita 2 personas, una para echarla a andar y otra para ir aplicando aceite en la perforación. Genera mucha vibración, mucho ruido, un nivel de vibración significativo. Y eso hoy día, si se fijan, pasa por una máquina. Hoy día es teletrabajo, hoy día podemos tener una persona en Isidora Goyenechea, en Vitacura, y la máquina está en la mina, en la faena, o en el centro de Rancagua y está en la faena minera el equipo trabajando. O sea, sacamos completamente de exposición el trabajador. Y para el trabajador prácticamente es un juego de video. No es más complejo que eso. Ya, por eso me gusta destacar en esta imagen que la primera imagen en blanco y negro, con mucho equipamiento de protección personal, mucho riesgo. En cambio, en la foto en color que está destacada, ahí en ese círculo, sale con chalas. Porque no necesita más, tiene aire acondicionado, tiene un montón de condiciones que están cuidadas y que de alguna forma va cambiando el factor de exposición de algo muy complejo a uno no tan complejo. ¿Ya? Esa es la tendencia. Si alguien quiere maldecir al que se le ocurrió el concepto de teletrabajo, aquí se los presento, es Jack Mills, en el año 73, por otra... por otro problema a nivel mundial, por otra catástrofe mundial, que fue una crisis del petróleo, que era tan caro el petróleo que todos empezaron a pensar 2 veces antes de trasladarse. Entonces a él se le ocurrió la idea de este concepto que partió originalmente con estos 2 elementos, el telecommuting y el teleworking. Y el telecommuting hablaba de que eran los empleados que trabajaban a distancia sin necesidad de desplazarse. Analistas, vendedores que podrían hacer su trabajo a través del teléfono, pueden desempeñar sus funciones en otros lugares, no en la empresa propiamente tal, y el cargo, la estructura sigue igual. Distinto son las personas que van a trabajar de manera independiente, ya como los que llamaríamos freelance, como diseñadores gráficos, por ejemplo, analistas de sistemas. ¿Ya? Ellos también pueden colgarse a la red desde su lugar de trabajo y lo pueden personalizar, etcétera, etcétera. Entregan
a través de correo electrónico su resultado o a través de una plataforma, mandan su boleta digital para recibir un depósito digital en el banco. Entonces, si se fijan, está la situación planteada para que de alguna forma se pueda dar esta condición. Ahora, este concepto de teletrabajo, ¿qué elementos interesantes puede plantear? Hay teletrabajadores que son regulares desde el hogar. Por ejemplo, pasa mucho con las personas que pueden estar cuidando a un paciente o a un familiar enfermo o que sea dependiente, niño, adulto mayor, la condición que sea. Para ellos es muy útil que sea regular desde un mismo lugar. Otro muy distinto es cuando tienes una elevada movilidad. A mí personalmente me pasa porque me toca ver clientes y de repente estoy a un lado del cerro de la faena minera, al otro lado estoy en la casa matriz del contratista de esa faena o de otra faena minera. Entonces necesito y no tengo claro, según la agenda, dónde voy a estar en la mañana, en la tarde, estoy aquí, allá. Entonces, con esa elevada movilidad, no tiene mucho sentido que esté calentando una silla en la casa matriz de mi empresa, sino que mi trabajo está precisamente en darle solución, acompañar los procesos con los clientes en la casa del cliente o donde ellos lo necesiten. Entonces, en ese sentido, también es un concepto distinto, igual que cuando son ocasionales, ¿ya? Y eso depende de que hoy día se está trabajando un concepto híbrido, diríamos, básicamente, en el cual pueden estar en la empresa 1 o 2 días a la semana y el resto en teletrabajo. Y en teletrabajo puede ser en un café, no vamos a mencionar la marca, de café de color verde, pero también podría ser en la casa, bajo ciertas condiciones. Si alguien tiene niños chicos, probablemente no es el mejor resultado estar en la casa. Entonces, ¿cómo plantearíamos el teletrabajo? Es simplemente trabajar utilizando la tecnología remota para mantenernos en contacto con el entorno laboral, independiente del tipo y jornada que nosotros estemos hablando. Si soy artículo 22, si mi tipo de trabajo necesita estar ligado a un turno específico o unas horas del día específicamente. Tenemos ley de teletrabajo. ¿Ya? Nosotros fuimos de los países que empezaron a sacar la ley a tiempo. Hay otros que se demoraron mucho más, hay otros que salieron con la ley después de que ya se habían acabado las cuarentenas. Esta ley de teletrabajo, que es la 21.220, detalle, esa también está relacionada en algunos casos con temas de inclusión laboral, por eso nos podríamos confundir. El teletrabajo en un principio salía como una respuesta al tema de inclusión laboral. Ya con lo que pasó con el COVID, se separa un poco el tema. Se modifica el código del trabajo, se consideran varios elementos distintos. La foto me gusta mostrarla primero para que se dé una situación muy doméstica, pero el computador es muy viejo. El teletrabajo no es de ahora, por eso me gusta hacer esa diferencia. ¿Qué es lo que plantea nuestra normativa en el artículo 152? El concepto de trabajo a distancia, donde se prestan servicios total o parcialmente desde el domicilio o algún otro lugar distinto al establecimiento de la empresa. ¿Ya? Y el concepto de teletrabajo, los servicios que son prestados mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones que se pueden reportar mediante los medios. ¿Ya? Entonces, insisto, todo esto depende del tipo de trabajo, del tipo de rubro, de lo que se tiene que lograr en el desempeño del puesto de trabajo, el objetivo que tienes que lograr. ¿Ya? Ahora, detalle importante sobre esto es que nuestra normativa reconoce que la figura de el empleador del trabajador va a tener los mismos parámetros, independiente que sea teletrabajo o no. Y ese es un dato importante, porque en nuestra normativa se menciona que el empleador es responsable de que el trabajador tenga los medios necesarios y adecuados para desempeñar su trabajo sin generar un incidente, una enfermedad, un accidente laboral. ¿Ya? Entonces, ese tipo de responsabilidad todavía queda, se mantiene y nuestra normativa lo recalca. ¿Ya? No porque sea teletrabajo me voy a olvidar de ellos porque están en su casa y no les va a pasar nada. No, no es así. ¿Ya? Ahora, por otro lado, hay trabajos que necesitan cierta estructura. Probablemente se pueden marcar metas, se puede marcar un indicador de gestión, los famosos KPI, y eso nos permite cierta flexibilidad, pero eso va a depender del tipo de trabajo que estemos hablando. De la misma manera, también se considera el tema de la desconexión como un recurso importante. Claro, si uno no es lo suficientemente ordenado y autodisciplinado, probablemente se va a empezar a desordenar con los turnos, con los horarios, con los tiempos de respuesta. Y eso, créanme, que va a empezar a pasar una factura y fisiológicamente en algún minuto se empieza a convertir en un estresor. Por eso aparece el derecho a la desconexión.
Y ese es derecho a la desconexión, es un tema de carga mental, no es un tema necesariamente musculoesquelético. ¿A qué me refiero con ello? Que el puesto de trabajo desempeña ciertas responsabilidades, ciertas habilidades, destrezas, pero cuando son temas cognitivos, uno se va a dormir, apaga el computador, pero la cabeza sigue trabajando. Esos son los estresores que nos complican porque no descansas nunca y por tanto va de alguna forma reduciendo tus recursos cognitivos para dar mejor respuesta al día siguiente. No descansas, llegas igual de cansado. Entonces, esos detalles van a generar diferencia importante en nuestro desempeño. Por eso el concepto de la desconexión laboral es bueno para ambos, tanto para el trabajador como para la organización. Ahora, en la Sociedad Chilena de Ergonomía se desarrolló una encuesta plena pandemia y que lo que buscaba precisamente era empezar a buscar realidades. Una de las más interesantes, que el 70% de las personas que hacían teletrabajo nunca tuvieron alguna instrucción de lo que era el teletrabajo. Por tanto, improvisaron mucho. Otro detalle importante es que el 25% asumía que tenía una percepción de baja productividad. ¿Por qué? Porque no te puedes concentrar en un solo tema en la casa. Si tienes hijos chicos, si tienes alguien que es dependiente de ti, desde un hijo, un adulto mayor, ya casi al final de la escala un animal, una mascota, significa que vas a tener atención dividida. Por eso la percepción de baja productividad. ¿Ya? Detalles interesantes, por ejemplo, que surgieron, que el 40% no tenía un lugar para trabajar, no tenía un escritorio. A mí me tocó hacer evaluaciones de puestos de teletrabajo plena pandemia. Ahí nos mandaban la foto, hacía entrevistas, nos reuníamos por videoconferencia para hacer la entrevista, sacar dudas y cosas por el estilo. Y yo diría que los únicos que tenían un lugar para hacer teletrabajo eran los que eran de línea ejecutiva, mando medio gerente. En cambio, los que ya son de desarrollo, de trabajo, de análisis, la mesa del comedor. Esa yo diría que fue la que más se repetía. Mesa del comedor que está diseñada para almorzar, no para trabajar directamente ahí. En algunas empresas les mandaban la silla para que la tuvieran en casa y la pudieran trabajar, pero insisto, no estaban todas las condiciones planteadas. No puedes hacer teletrabajo sobre el teléfono, tiene que ser directamente sobre un computador. Es más, nosotros nos dimos cuenta y también era parte de la encuesta de que no había o no contaban con dispositivos como por ejemplo alzador de notebook, pantalla, teclado externo y otros elementos que son necesarios. El ruido también, molesta en el ambiente por ruido. Mucha gente descubrió que su casa no era lo que ellos esperaban porque estaban todo el día. Lo mismo, por ejemplo, el tema de cuántas horas iban a estar sentados trabajando, respetar los horarios, la conciliación trabajo-familia, sobre todo cuando tienes un grupo de más de 5 personas, es muy difícil, es muy difícil. Y ahí empezaban a plantearse factores que podíamos relacionar con riesgo ergonómico, pero ojo, todo depende de presente el dato. ¿Ya? Entonces, en este contexto, es muy interesante describir que el concepto de riesgo de origen ergonómico, digámoslo mejor así, de origen ergonómico, son los que de alguna forma cuando plantean un desajuste entre la interacción entre el hombre y el puesto de trabajo, va a producir molestias, daños, incidentes, accidentes. Es como una disonancia de las personas, el que esté ahí, con su entorno, con el sistema donde está trabajando. Ahora, muchos de ellos van a ser silenciosos, de efectos acumulativos, como el que yo les hice mención de esta marca en la cabeza. Silencioso, nadie se dio cuenta hasta que se empezaron a tocar la cabeza, a rapar. La enfermedad profesional siempre es así, siempre el trabajador dice, yo siempre lo hacía de esta forma, nunca me pasó nada. No, porque es acumulativo y precisamente silencioso. Que lo interesante es que cuando se genera o se presenta es de efecto crónico, cuesta sacarlo. Son enfermedades cargantes. ¿Ya? Entonces esas enfermedades van a ser fábricas de días perdidos, como dicen los prevencionistas de riesgo. Ahora, esta imagen para mí dice mucho. Cuando nació el laptop o el computador, el notebook, perdón, este computador personal, estas son imágenes de revistas cuando salieron los primeros notebooks. De hecho, el primer computador portátil era una empresa que se llamaba Osborne. Y quiero que se fijen que el computador que nos están mostrando es un maletín, o tiene un concepto de maletín. ¿Y qué es lo que te está entregando como idea? ¿Qué puedes ir con el trabajo donde tú necesites? O sea que el computador, el notebook, estaba pensado para cerrar y partir y desplazarte.
No como nos pasó a los de nuestra generación que tenías que andar con una camioneta prácticamente con el monitor, ese grande, el de tubo, la torre, los periféricos, el teclado, el mouse, etcétera, etcétera. No, la idea era precisamente cerrar y partir. Y aquí no sé si se alcanza a ver el cursor, pero aquí este cuadro negro que está en este computador abierto es la pantalla. O sea, la disquetera era más grande que la pantalla en ese tiempo. Esto ha ido derivando. Pero esto nos da una tremenda consecuencia y esto también es un cambio de paradigma importante, porque todo el mundo se acostumbra al notebook como lo tenemos hoy en día. Y originalmente el objetivo era desplazarte, no trabajar varias horas en él. Por eso es tan importante los accesorios, los periféricos para el computador, porque el computador se cierra y partes. No es para trabajar varias horas en él. Ahí necesito dispositivos como el alzador de notebook, un teclado independiente, un mouse independiente. El notebook trae su propio mouse, trae su propio teclado, sí, pero yo diría que es como para salvar la situación. No es para trabajar ahí por mucho tiempo. Para eso necesito periféricos. Y si yo necesito armar un puesto de trabajo en mi hogar o en otro lugar, tendría que ir pensando en cómo plantear el uso de estos dispositivos. Ahora, cuando hablamos de ajustes, nosotros vamos a hacer referencia precisamente a ciertos indicadores para que sea más fácil plantear el tema. Por una sencilla razón, no todos tenemos el mismo cuerpo. No todos vamos a ser flacos, otros seremos más gordos que otras personas, más chicos, más lo que sea. La diferencia es que cada ajuste va a depender de ciertos indicadores puntuales. Por ejemplo, el respaldo debe generar resistencia sobre la zona lumbar. ¿Y cómo vas a ubicar la zona lumbar? Es la altura del codo cuando estás sentado. En ese lugar tiene que haber respaldo y tiene que haber resistencia hacia la espalda. Si no, no sirve. La altura del asiento corresponde a la altura de la zona poplite, que es este espacio detrás de la rodilla cuando uno está sentado. ¿Ya? Si ahí queda el tobillo, el muslo y el tobillo en 90 grados, perfecto. Si queda a un ángulo mayor o un ángulo más extendido, un ángulo menor, significa que está mal ajustado el asiento. Y eso va a determinar cansancio, hormigueo, entumecimiento, embaramiento en las piernas. Y eso es complejo, porque cuando uno está preocupado de lo que está haciendo, del objetivo de su puesto de trabajo, y te quieres levantar a hacer cualquier otra cosa, a ir al baño, a tomar agua, lo que sea, las piernas no las vas a sentir. Y cuando pasa eso, la gente se cae. Y se cae haciendo teletrabajo en su casa y eso pasa por un incidente que podría ser perfectamente un accidente. Entonces, ese dato, tan simple como el ajuste del asiento, es muy trascendente en el ajuste. Por otro lado, todas las pantallas tienen que estar a la altura de los ojos, la parte superior de la pantalla. Y el notebook, si ustedes se fijan, se abre y muchas veces la gente queda mirando hacia abajo. Eso genera mayor carga biomecánicamente, sobre la articulación de cabeza y cuello. Y eso también genera la compresión de otras estructuras. Así que hay varios dolores de cabeza que están relacionados por ahí. Ahora, la superficie de la cubierta tiene que estar definida, o la altura, sobre la altura del codo. ¿Ya? Y ese también es un dato importante. Si está demasiado arriba, alzamos los hombros. Pero también son posturas que se llaman antifisiológicas porque el cuerpo las puede ejecutar, pero que pueden causar daño. Así que por eso hay que evitarlas. El alzapié no siempre se necesita, de ahí depende de las condiciones antropométricas del trabajador. Si tú ajustas bien la silla y no llegas al suelo con toda la planta del pie, entonces necesitas alzapié. Lo miro desde arriba. ¿Ya? Esa línea central me da un eje, porque lo ideal es que el respaldo, la espalda del trabajador y el monitor estén en el mismo eje, no desplazados, no que estés mirando hacia un lado o hacia el otro. Las articulaciones se van gastando todos los días, ya con cada movimiento que tú vas a hacer. Y si tienes un movimiento que es predominante sobre otro, como que te empiezas a gastar chueco, asimétrico, y eso ya a la larga nos va a pasar la cuenta, la boleta, la factura. Así que por eso es importante que al disponer elementos sobre cubierta, hay que darle una jerarquía. Los que yo necesito van a estar más cerca de mí, los que no son tan necesarios o no tan frecuentes, más lejos. ¿Ya? Tengo que tener espacio para las cosas que yo voy a desempeñar. Insisto, tiene que estar perfectamente alineada en este eje, que es lo que yo les quería mostrar en esta imagen, de la pantalla, la espalda de la persona y el respaldo de la silla. Si tengo un ángulo entre ellos, ya la cosa también está mal. ¿Ya? El uso del mouse, el tamaño del mouse es otro dato trascendente. ¿Ya? Y en ese contexto, el ancho del mouse tiene que ser del ancho de la mano sin pulgar, o sea, esta línea que está acá.
Si es muy pequeño, se va a ver bonito, se va a ver tecnológico, pero no me sirve, es inútil, es factor de riesgo para epicondilitis, así que ojo ahí. Yo diría que aquí deberíamos probarnos el mouse como si fuera un zapato. Insisto, va a depender de la mano de cada uno, pero lo importante es que dé suficiente superficie para poder interactuar con él. ¿Ya? Y ya como hacía mención, los alzadores de notebook, mouse, teclado y otros elementos nos permiten adaptar algo que fue diseñado para trasladar, no para trabajar sobre él. Ahora, yo les dejo aquí esta cartilla de recomendación que está disponible en la página web de la Sociedad Chilena de Ergonomía, que resume varios de los elementos que ya les mostré. Les quiero comentar una anécdota que me pasó con un mouse que fue así de pequeño, minúsculo, en donde llegó una empresa, me preguntan por alguien que le dolía el antebrazo, la mano, ¿cierto? El codo. Llego, miro el puesto de trabajo, un mouse ínfimo. Yo le digo, acá está el problema, como es un mouse pequeño, tú estás haciendo palanca, por eso esa lesión, por eso los dedos que le dolían, etcétera, etcétera. Cambia el mouse, pon uno más ancho. Perfecto. Pasaron 2 semanas y después me vuelven a llamar de la misma empresa, del mismo lugar, una lesión similar. Yo dije, bueno, debe ser el mismo que todavía le duele. Llego allá y era otro trabajador que estaba atrás. La misma descripción, el mismo dolor y todo ese tema, y resulta que cuando voy mirando, el primer trabajador que yo le dije, cambia tu mouse porque es más chico y no te sirve, lo que hizo solidariamente es que le regaló el mouse a su compañero de atrás. Entonces prácticamente por donde iba el mouse, iba la molestia y el dolor. Así que eso también me permitía decirle a la empresa y confirmar de que ese tipo de equipamiento no es el más correcto y que precisamente expone al trabajador a generar lesiones musculoesqueléticas, molestias que son absolutamente evitables, ¿ya? Solo por la elección del equipamiento, ¿ya? Así que hay que tener ojo y cuidado con ello. Hasta aquí, si se fijan, son elementos que son tangibles. Veamos otros que también tienen que ver con el desempeño del trabajador. Y aquí aparecen los horarios de trabajo, muy, muy importante. Porque resulta que fisiológicamente nosotros no podemos mantener la atención por mucho tiempo, por toda la jornada del trabajo, nuestra atención es fluctuante. Por eso me gusta esta imagen que el trabajador se quedó sin cuerda. No es que sea malo, no es que tenga sueño, se quedó sin energía. No es que no tenga los cursos, la inducción, se quedó sin energía. Y esa energía hay que saber administrarla para el tipo de tarea que te toca desempeñar. Por eso es bueno identificar las horas donde puedes generar mayor atención. Y en ese sentido hay estudios que plantean que en la mañana, entre las 9 y las 12, son los periodos donde tú puedes desempeñar actividades que fisiológicamente van a ser más complejas. Analizar datos y otros elementos por el estilo. Ya después del almuerzo ya son más de ejecución, es distinto. ¿Ya? Pero eso nos plantea, por ejemplo, el hecho de que para no abusar de cafeína y otros elementos por el estilo, hay que ordenar las tareas que yo voy a desempeñar, planificar en qué minuto voy a hacer lo que es más complejo. ¿Ya? Yo generalmente en la tarde dejo los correos y otros elementos por el estilo porque eso ya son más de interacción y coordinación. Analizar datos, ver otros elementos ya me sirve más en la mañana. Ahora, es importante que las pausas de descanso nos permitan recuperar, ¿cierto?, la energía después de periodos que son prolongados. Si te toca estar más de 50 minutos seguidos, es bueno hacer una pausa de unos 10 minutos. Esa pausa no significa que te levantaste del puesto, significa que estás recuperando la atención al cambiar de tarea específicamente, de patrón biomecánico y otros elementos por el estilo. ¿Ya? Ahora, esas pausas son muy importantes porque también es necesario alternar posturas. Si estás mucho rato sentado, te quieres poner de pie, mucho rato de pie, te quieres sentar. Un buen puesto de trabajo nos debe permitir cambiar y alternar posturas. Que yo pueda cruzar las piernas, extender las piernas, sigo sentado, poner una pierna en alto, la otra no, sigo sentado. Son posturas diferentes que me permiten ir jugando precisamente con la recuperación del cuerpo. Por eso no me sirve que una persona mantenga una postura eternamente. Eso no sirve. No es sano. Estamos hechos para el movimiento. ¿Ya? A veces en las reuniones yo tengo un atril que tiene un par de patitas que es regulable, entonces en las reuniones yo las tomo de pie. De pie. Si tengo que analizar datos, ahí me siento, porque necesito papeles, rayar y otras cosas por el estilo. Necesito una mesa más grande, pero para reuniones es mejor de pie. Hay que buscar la manera de alternar y de romper esos patrones biomecánicos para evitar, como dice ahí, el hormigueo, el entumecimiento, el embaramiento, para evitar caídas. ¿Ya? Ojo con ese detalle.
las piernas son buenas para generar todos estos elementos y uno no lo siente. El entumecimiento es como que se te duermen las piernas. Solamente una vez que tú cargas tu peso sobre ellas te das cuenta que no te van a responder. ¿Ya? Ojo ahí. ¿Ya? Insisto, el derecho a de la desconexión es un tema importante porque nos permite regular los tiempos de exposición. Hoy día todo se mide por software. ¿Ya? Así que también, si existe la posibilidad, si tienen la manera de administrar ese dato, permite de alguna forma también ir creando el hábito de cuándo desempeñar funciones y cuándo dar espacio a las otras dimensiones de la vida, familia, descanso, etcétera, etcétera. La iluminación, muy importante también. Cuando pierdes el confort visual tienes dos indicadores. Te duele la cabeza y te da somnolencia, la gente le da sueño. ¿Ya? Ojo, porque nosotros gastamos casi el 25% de nuestra energía en procesar imágenes. Así que si yo hago más difícil esa tarea visual, te cansas más rápidamente. Así que ni me pregunten por eficiencia ni por bienestar. ¿Ya? Por eso es importante un buen concepto de iluminación, hay que ser responsable con eso. No me sirve que estés con la pantalla detrás de la ventana, porque ahí la transición de iluminación es demasiado fuerte. Hay que buscar espacios en los cuales podamos trabajar con niveles moderados de iluminación. Y ojo, nosotros estamos diseñados para trabajar de día y dormir de noche. ¿Ya? Si nos estamos enfocando en dormir, en trabajar de noche, vamos a estar trabajando directamente con iluminación artificial. Y esa iluminación artificial genera mayor cansancio visual y genera efectos fisiológicos importantes. ¿Por qué? Porque la luz del atardecer está diseñada, en infrarroja, está diseñada para que nosotros, adaptados a una situación natural, vayas apagando el cuerpo y te vayas a dormir, te relaja. En cambio, la primera luz del alba, que es ultravioleta y que tiende hacia el otro espectro, te despierta. Y es un estimulante fisiológico importante, porque la primera luz del alba, al despertarte, despierta todo el sistema hormonal para que te dé hambre, para que mueva todo el tema intestinal, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se ve alterado por el uso de las pantallas, ¿ya? Porque trabajan con una luz azul. Así que ahí yo les sugiero no cometer estos errores, no trabajar frente a la ventana porque los niveles de iluminación van a ser demasiado intensos, ya eso genera mayor cansancio. Segundo, por favor, si vas a trabajar sobre un puesto de trabajo que está bellamente ornamentado, nunca el dicroico, por favor, la imagen que está a la derecha, ese tipo de luz genera otras radiaciones aparte de la luz, genera calor, genera otras radiaciones. Así que es mejor no trabajar con ella. Esa es una luz ornamental que ilumine la muralla, pero no a las personas, no a las plantas. Fíjense que a las plantas las quema, así que hasta ahí les dejo porque genera otras radiaciones. Y lo más importante, la luz azul es un estimulante fisiológico, así que va a tener relación con el higiene del sueño. Y si tenemos mal higiene del sueño, si descansas mal, te recuperas mal, y al otro día ni hablar, no estás completamente para la tarea, porque ya vas con una deuda de cansancio que vas arrastrando. Y ahí fisiológicamente te la va a cobrar. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, es importante tomar estas consideraciones para el puesto de trabajo que nosotros podemos de alguna forma plantear. Ya en algunas conclusiones podemos mencionar que el teletrabajo es una buena herramienta para desempeñar funciones, pero no sirve para todos los cargos ni para todas las profesiones. Ya, no sé, pues si ustedes me dicen un médico, porque de repente uno escucha que te dicen, no, si es telemedicina, y ahí cómo tomas el pulso, ¿acaso? A lo mejor un psiquiatra podría ser, tal vez, pero hay ciertas especialidades que necesitan contacto. Con las emergencias sanitarias, todo el mundo de alguna forma identificaron el teletrabajo como una opción, pero salieron a improvisar. Y se nota. ¿Ya? Yo tuve informes donde las personas prácticamente no tenían la silla, ponían un cajón, ponían lo que tenían a mano para poder trabajar. Incluso en la cama. También no lo mencioné, pero es el lugar donde puedes trabajar porque hay que siempre separar lo que es trabajo de lo que es vida personal. ¿Ya? Eso cognitivamente es muy importante. ¿Ya? Ahora, un teletrabajo bien implementado permite desarrollar capacidades, habilidades y funciona bastante bien. Pero insisto, no es para todos. ¿Ya? Y dependiendo de la tecnología y de las comunicaciones, podríamos ir viendo cómo va avanzando el teletrabajo. Por ejemplo, si yo estoy conectado con un audífono, a lo mejor podría estarme paseando mientras hablo con alguien. Podría estar viendo en mi pantalla del celular la pantalla de la presentación de que se esté desarrollando mientras yo voy caminando. O sea, si está el apoyo tecnológico, ciertamente vamos a ir viendo otras adaptaciones que están relacionadas ahí.
Pero lo más importante, el teletrabajo implica un cambio en el paradigma del trabajo. ¿Por qué te van a pagar? Alguna cantidad de plata o de dinero por hora, porque lograste un objetivo, porque estás de alguna forma sumando a nivel productivo. Eh, Insisto, hay que entender el trabajo bajo el concepto de objetivo y resultado. Tiene que ser flexible, tiene que permitir que las personas tengan alternativas para irse adaptando. ¿Qué pasa si les cortan la luz? ¿Qué pasa si les cortan el agua? ¿O qué pasa si es que hay algún problema en su comuna? Hay imponderables que el trabajador no va a tener alcance y que de alguna forma van a tener impacto en su desempeño. Finalmente, yo les sugiero estos documentos que permiten un poco más de apoyo sobre esto. Hay un estudio en la Universidad del Paraíso bastante bueno sobre esto. Hay también recomendaciones con el concepto de la cercanía del espacio, de respetar el espacio entre las personas. Y hay un estudio interesante desarrollado también incluso por la CUT y la OIT sobre el impacto del trabajo, del teletrabajo en Chile. Es como una radiografía de cómo viene la mano. Así es que en general, esta es una tendencia que se va a mantener, viene desde el año 70, se ha mantenido, no fue muy famosa, pero siempre estuvo. Hoy día, después de las cuarentenas COVID, se hace más llamativo el tema, pero insisto, la tecnología va cambiando, nos va abriendo puertas, nos va dando opciones precisamente para ir especializando y mejorando nuestra calidad de vida para el desarrollo de tareas y funciones en casa, a distancia o donde sea. Así es que esta es mi última lámina, agradezco mucho la invitación y nada, siempre en los temas de ergonomía es noticia en desarrollo. Sale algo nuevo, hay que ver cómo viene el impacto, la evaluación, qué cambios hay, etcétera, etcétera. Así es que sin duda el teletrabajo va a seguir dando que hablar. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Está muy atenta. De hecho, creo que todos los requisitos tengo que mejorar algunos, porque claramente cuando estaba hablando del mouse decía, cierto, elegí uno muy pequeño, porque efectivamente después uno siente como yo que hago mucho teletrabajo, voy viendo, tengo mi mouse, pero es muy pequeño, voy a tener que cambiarlo, tengo un teclado externo, lo voy a empezar a utilizar más, porque claro, uno se va confiando y va finalmente andando sobre la marcha, pero estuvo increíble, muy, muy bueno, por favor, a toda la gente que siga las recomendaciones, lea esos papers, esa imagen en la que sale todas las cosas que uno tiene que tener, la distancia y todo eso, está espectacular. Así que muchísimas gracias, Mauricio, por tu charla. Te esperamos nuevamente. Como sabes, eres parte de la casa y estás completamente invitado cuando quieras a volver a estar con nosotros. Y para todos ustedes, a los que nos están viendo la charla hoy día, por favor, sigan viendo las charlas de Emerkov porque están increíbles. Muchísimas gracias a todos por vernos y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Muchas gracias.